Vamos a continuar, iglesia, en esta serie que he titulado, y hoy es el último sermón de esta serie, 3 tipos de personas. Amén. Este mes de enero he tratado como pastor hablar, explicar, mencionar algunas características que la Biblia habla sobre este 3 tipos de personas. Hablamos sobre el hombre natural, hablamos sobre el hombre espiritual, y hoy toca hablar, hermanos, sobre el tercer tipo de persona que la Biblia nos habla, que es el hombre carnal. Y para eso, hermanos, yo quiero que aprendamos a reconocer cuáles son las características que la Biblia describe de aquella persona que está en su naturaleza carnal. Vamos a aprender, de acuerdo a las Escrituras, cuáles son las consecuencias que enfrentan las personas que viven en su naturaleza carnal. Y por último, hablar sobre todo lo que un cristiano debe de hacer para hacer morir su carne y vivir en el Espíritu. Y yo quiero que me acompañen en sus Biblias, hermanos, en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 3, verso 1. Tenga su Biblia a la mano. Si usted trajo con qué anotar, pueda ir escribiendo, hermanos, los textos, las citas, o puede ver conmigo en la pantalla, hermanos, las diapositivas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 1. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer la escritura. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Subraya esta frase en su Biblia: sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pues aquí Pablo está introduciendo un concepto de un tipo de persona que él describe y menciona en su carta a los Corintios, y los llama como cristianos carnales. Son personas que son como niños en Cristo, que les falta crecer, que les falta madurar, que les falta desarrollarse en la fe y en la gracia. Esos son los cristianos carnales, y lo vamos a ver a mayor detalle en este sermón. Pero dense cuenta, hermanos, la Biblia muy claramente nos habla sobre la existencia del hombre natural. Y yo quiero que recordemos, hermanos, para cerrar en esta serie, los 3 tipos de personas. Primero, hablamos del hombre que está en su naturaleza pecaminosa. Hablamos que este tipo de persona está, en primer lugar, naturalmente muerto espiritualmente. En él no hay una vida espiritual, no hay un deseo de obedecer a Dios. Por lo tanto, la persona que está bajo su naturaleza pecaminosa vive bajo el dominio, permítanme otra palabra, bajo el control de Satanás, o como Pablo lo expresa en el libro de Hechos, cuando él narra su conversión y de qué manera Dios lo salvó y le dio un propósito de predicar a los gentiles. Él menciona en Hechos 26 que Dios lo llamó para predicar el evangelio, para que las personas puedan ser rescatadas de las garras de Satanás, de las manos. Por eso cuando una persona está en su naturaleza pecaminosa, no está en las manos de Dios, está bajo el control, como el titiritero, ¿verdad? Vemos cómo el títere se mueve, pero ese mismo títere no se mueve por sí solo. Hay alguien que hace los movimientos de ese títere. Bueno, así es el hombre que no se ha reconciliado con Dios. Es títere del diablo. El titiritero es el diablo, y el diablo controla y hace que haga todo lo que él quiera. Eso es la persona que está en su naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, a esta persona lo controlan sus deseos, sus pasiones. Se enoja, se irrita, se exalta, quiere hacer las cosas que son inmorales, porque vive bajo los dominios de sus pasiones y deseos. No entiende las cosas espirituales. Para él son locura. Que ir a la iglesia, que bautizarse, que leer la Biblia, que congregarse mínimo una vez por semana los domingos. No lo entiende, le es locura.
Y por lo tanto, y por último, la Biblia dice que el hombre natural, es decir, el hombre que está en su pecado y no se ha arrepentido, merece la ira de Dios. Esto lo digo, hermanos, solo para recordar lo que ya vimos en este mes. Pero también hablamos, y ese fue el tema de la semana pasada, sobre el hombre espiritual. Es la persona que por la gracia de Dios y la fe se ha arrepentido y ha creído en el sacrificio de Cristo. Y como ha creído, en él hay una transformación. Ha sido regenerado, ha sido limpiado, ha sido justificado ¿por quién? Por Dios, por medio del Espíritu Santo y su palabra. Ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Ahora, el hombre espiritual desea y busca agradar a Dios. Él quiere buscar a Dios, quiere obedecer y ahora le interesa todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya transformó su ser. El hombre espiritual conoce y entiende las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué las conoce? No porque son muy estudiosos, sino porque ahora en él está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le hace conocer, recordar y saber todo lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Ahora esta persona quiere leer la Biblia, pero no solo la quiere leer, la quiere compartir. Y no solamente la quiere compartir, la quiere obedecer. Ese es un hombre espiritual. Bueno, también el hombre espiritual, el Espíritu Santo habita en él. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Otros templos más grandes y otros más chicos. Bueno, pero eso no tiene que ver nada, ¿verdad? Del tamaño físico del cuerpo. Ahora el Espíritu Santo habita en uno. Y el Espíritu Santo nos dirige, habla a nuestra mente y a nuestro corazón. El hombre espiritual da muerte al pecado y se somete a Dios, porque aunque ha sido regenerado, aunque ha sido limpiado y justificado, pues sigue estando bajo este cuerpo pecaminoso, bajo esta carne que todavía quiere seguir la corriente y el impulso de este mundo. Pero ahora, como el Espíritu vive en él y quiere agradar a Dios, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de congregarse, por medio de obedecer a Dios, le da muerte al pecado, muerte a los deseos mundanos, con tal de agradar a Dios. ¿Cuántos hombres espirituales hay aquí? Y cuando digo hombres, no hablo en respecto al género masculino, sino toda persona que ha creído en Cristo y se ha arrepentido y ahora tiene del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos hombres espirituales hay aquí? Levante su mano. Gloria al Señor. Entonces usted día a día le da muerte al pecado, muere a su yo para que viva para Cristo. Y por lo último, el hombre espiritual tendrá, pero permítanme la palabra, tiene y tendrá vida eterna. Porque desde el momento que creímos en Cristo, ya en este momento gozamos de esa vida en el Señor. Somos libres de la culpa, somos libres del pecado, somos libres del remordimiento, somos libres de la ira. Ahora tenemos paz para con Dios. Ahora hay gozo, hay felicidad, hay seguridad. ¿Usted lo tiene? ¿Usted lo tiene? Entonces usted ha nacido de nuevo. Este es el hombre espiritual. Pero entre el hombre pecaminoso y el hombre espiritual hay un tercer tipo de persona que lo he puesto en medio. Porque es ni muy, ni tan. Debería de ser espiritual, pero no lo es al 100%. Pareciera que es un hombre completamente pecador, hasta el otro extremo, pero va a la iglesia, lee la Biblia, pero no se compromete con todo. Bueno, a ese tipo de persona, la Biblia, el apóstol Pablo, al escribir su carta a los Corintios, los llamó como hombres carnales. Y ahora, hermanos, lo que yo quiero en el primer punto es definir las características de una persona carnal, de acuerdo a las Escrituras. Y la primera característica, hermanos, del hombre carnal
es que permite ciertos pecados en su vida. Eso quiere decir, aunque él ya fue regenerado, ya creyó, fue salvo, ha experimentado, tiene del Espíritu Santo en él, es la persona que descuida su relación con Dios y permite que cosas de la vieja naturaleza que antes hacía vuelvan a venir a su vida. Tal vez no las practique como deporte o en la mayor intensidad, pero poquito a poquito se empieza. Y de ahí empieza a crecer y empieza más y más y más. Y cuando se da cuenta, esa persona muere espiritualmente. Pero el hombre carnal es aquel que permite ciertos pecadillos ahí por su vida. Y miren, el ciclo del hombre carnal es esto: ya creyó, fue salvo, busca de Dios, peca, y como peca, siente vergüenza y se siente culpable ante Dios. Antes, en su vieja naturaleza, pecaba y le daba igual, le gustaba, se divertía. Pero ahora ya no, ya siente el dolor, el remordimiento, porque el Espíritu Santo está actuando en él. Siente esa falla y le dice: Señor, nunca más volveré a hacerlo, me arrepiento. Y se arrepiente y llora. Y aquí le dice: Señor, te prometo nunca más volver a hacer eso que antes hacía. Bueno, el Espíritu está obrando, la palabra, peca. Pero como a la hora se le olvida lo que le pidió a Dios o le prometió, y al otro día vuelve a lo mismo, vuelve a pecar y vuelve a arrepentirse, y vuelve a pecar y vuelve a arrepentirse, y vuelve a pecar y vuelve a arrepentirse. Pero ya al final siente como que tiene pase VIP con Dios. No pasa nada. Bueno, sí, Señor, tú sabes, soy débil, pero pues perdóname, estoy en tu casa, es lo que más vale. Y lo que no se da cuenta es que Dios tiene todo el poder para hacerlo libre de ese pecado, pero Él no quiere. Y por lo tanto permite ciertos pecadillos. Bueno, yo ya no pecaba como antes. Antes me empinaba la botella, ahora solamente una cubita. Pero sea botella o cubita, es pecado. Y como lo está permitiendo, esta persona, de acuerdo a la Biblia, es un hombre carnal. Una segunda característica: tolera y es indiferente al mundo. Tolera el mundo, tolera el pecado. Dice ser cristiano, pero vive y parece como la gente que no es cristiana. Vive y actúa como la gente que todavía está bajo su naturaleza pecaminosa. Miren, hermanos, ayer me aparecía en mi Facebook un video de una página que se llama Evangelio Puro. Y en esta página estaban sacando un video en contra de una pastora de Latinoamérica, que es una pastora de jóvenes, que en una plática, ahora está de moda que los pastores suban videos platicando unos con otros y contando sus experiencias. Y ella mencionaba que para ella no es pecado escuchar música de Bad Bunny. Que ella le ha dicho a sus jóvenes: es que eso no es pecado. Yo le escucho. También he escuchado pastores que han dicho: yo me tomo una cervecita y no es pecado tomarse una cervecita. O sea, viven como el mundo, toleran las cosas del mundo y dicen que no hay nada malo con eso. El problema es que están arrastrando a muchas personas detrás de ellos al error. Nosotros, el verdadero cristiano, el hombre espiritual, no es que tiene que cumplir una cierta serie de reglas estrictas que la iglesia o la religión pone. No, aquí la iglesia no impone nada. Es Dios en su palabra que nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Y el Espíritu Santo nos hace redarguir. Pero el hombre carnal tolera, habla como el mundo, piensa como el mundo, se viste como el mundo. Hoy hay mucho cristiano que está permitiendo que desde su propia vestimenta se esté mostrando la sensualidad de alguien. Y yo voy a la casa de Dios a adorar y que nadie me juzgue. Todos lo hacen. No tiene nada de malo. Yo por eso no juzgo y soy así, me he visto así. Bueno, cuando una persona piensa así y actúa así, entonces está mostrando una característica que esa persona está
Sí, yendo a la iglesia, sí, tal vez nació de nuevo, pero está bajo una naturaleza que carnal, en su carne, en sus propios deseos. Entonces el carnal, y no es carnal de cuate, sino carnal de que practica y todavía tolera el pecado y es indiferente. No importa, hermanos. Hoy de verdad, hermanos, lo que se está viendo en las iglesias desde los púlpitos, en una iglesia muy famosa en Estados Unidos, mientras el hermano que dirigía el culto, una coreografía, es malo las danzarinas o algo. Bueno, no voy a tocar ese tema, pero el problema de esas coreografías es que eran mujeres en ropa interior en la iglesia. Hombres sin playera danzando al Señor. Hoy hay muchas modas y retos virales en las redes sociales, que músicas mundanas, cuando hablo música mundana es música que no edifica y música que es destinada a otras cosas menos a Dios. Bueno, en la iglesia, yo sé que usted no, pero lo tengo que preguntar de todas formas. ¿Alguna escuchó a veces la canción de Despacito? Yo sé que no. Bueno, en una iglesia cristiana hicieron la misma canción de Despacito, pero con letra cristiana. Y ahí están los jóvenes dando la vuelta. Pero son iglesias carnales, mundanas, porque no se diferencia nada del mundo, viven como en el mundo. Y Jesús dijo, están en el mundo, pero no sois del mundo. Pero el cristiano carnal piensa que está bien, es una forma de atraer a nuevas gentes y ganar. Las famosas cristotecas, ya no son discotecas, son cristotecas. Vengan a esta noche de música electrónica, humo, baile, pero eso sí, todo para exaltar el nombre de Cristo. Pero eso existe. Y eso nos da evidencia de que hay personas, como dice la Biblia, en la carnalidad, porque tolera, es indiferente al mundo. Tercera característica, el cristiano carnal cree en Dios, pero no acepta toda la palabra. Es aquellas personas que dicen, sí, pero era otra época, pastor, cuando la Biblia decía vestirse decorosamente. Hoy nosotros tenemos que adaptarnos a las modas de este mundo. No hay pecado, no hay ningún problema, porque cuando se escribió eso y lo dijo Pablo, fue allá de acuerdo, hasta saben la Biblia, aceptan partes, pero no la aceptan toda. Aceptan la que les conviene, aceptan la que les gusta. Pero la palabra que los incomoda, la palabra que los reprende, la palabra que los exhorta, la palabra que Dios menciona que el castigo, el pecado es visto mal ante los ojos del Señor, a eso no. Esa parte de la Biblia no me gusta. El cristiano carnal que dice creer en Dios ahora menciona que para Dios ya no hay pecado, porque ya todo lo limpió en Cristo. Por lo tanto, Dios es amor. Por ejemplo, veía esta semana una noticia de la iglesia cristiana del Reino Unido. Ya ven que el año pasado falleció la reina Isabel y era la líder de la iglesia cristiana de Inglaterra. Bueno, al ya no estar ella como reina, era una reina muy conservadora. Ahora los obispos de esta iglesia están tratando de reformar para que dentro de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra, se permitan el matrimonio de personas entre el mismo sexo. Son creyentes, son personas que dicen tener un conocimiento de Dios, pero que tuercen las escrituras con tal de salirse con su propia conveniencia. Porque Dios es amor y por lo tanto Dios bendice y permite todo lo que el hombre quiere hacer porque Dios lo ama. Bueno, esa es una evidencia de que la persona no ha aceptado en su totalidad la palabra, desconoce de Dios porque está en su naturaleza carnal. Otra característica, el hombre carnal descuida su relación con Dios. Es una persona que ha creído, probablemente se bautizó, probablemente una que otra vez va a la iglesia, pero entre semana no ora, no lee la Biblia. Hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta que en escuela dominical se levanta un reporte? Ay, sí, tengo que dar la cuota. No, no es cuota. Es una ofrenda voluntaria.
Pero más allá del reporte de la ofrenda que damos para el apoyo del ministerio, ¿qué se nos pide en el reporte? Si traemos Biblia. Bueno, yo entiendo que a veces no traigamos expositor, pero no todos lo compran. Bueno, ese va palomita. Pero Biblia. A ver si pueden los que levantaron hoy el reporte. ¿Hubo alguien que no trajo Biblia hoy? No, gloria a Dios. Pero a veces ni eso traemos a la iglesia. Si no la trae a la iglesia, imagínense en la casa. ¿A poco tenía Biblia, pastor? Gente que no ocupa el tiempo para leer las Sagradas Escrituras, porque son las personas que comúnmente dicen: es que no tengo tiempo. Ah, caray, yo tengo las mismas horas que tú, 24. Sí, pero usted no hace nada. No, todos tenemos al mismo lugar 24 horas al día. Puede dormir 8, puede dormir 12 o puede invernar, no lo sé. Todos tenemos 24 horas. Y mínimo 10 minutos sí podemos darle a la Biblia. ¿Saben por qué? Porque le podemos dar una hora al Face. Porque bien que claramente le da una hora al YouTube. Bien fácilmente le da 15 minutos para comadrear en el WhatsApp. Bien que le da tiempo para compartir. Mire, bien que le da tiempo para verse la novela de las 9 de la noche en su canal favorito. Mire, bien que le da tiempo para chutarse el partido de la jornada. ¿Tenemos tiempo, sí o no? Hermanos, a veces no sabemos más lo que le pasó al famoso que lo que dice un texto bíblico. Oye, ¿ya te enteraste que este famoso? ¿Y dónde lo viste? En Ventaneando. Pues sí, porque dicen que no tenemos tiempo, pero sí tenemos el tiempo. Pero el cristiano carnal no quiere leer la Biblia, no le gusta. El cristiano carnal descuida su relación con Dios. Le da igual congregarse o no. Bueno, este domingo no fui a la iglesia, yo creo que voy dentro de 2 meses. No creo que me extrañe el pastor, no creo que me diga nada. Pues tengo ocupaciones, tengo muchas cosas que hacer. No es tan importante congregarse. Aparte, yo voy a la iglesia virtual. Yo tal vez no voy a la iglesia del pastor Luis, pero bien que he ido a la iglesia de Cachuluna, de Guillermo Maldonado. Esas porque por internet ve las predicaciones. Pero es muy diferente ver un culto en línea a asistir a un culto. Porque el culto, hermanos, es parte de lo que nosotros hacemos de adoración. No es que yo voy al culto, yo soy parte del culto y tengo que estar en el culto. Es mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero el cristiano carnal va cuando hay aniversarios o fiestas en la iglesia. Esto no lo anoté, pero se me vino a la mente. El cristiano carnal no ayuna. No le gusta ayunar. Y si va a ayunar, es a las 12 del día, pero se levanta a las 11. Porque no le gusta ayunar. Descuida su relación con Dios. No ora, no lee la Biblia, no adora, no se congrega y no ayuna. Otra característica del cristiano carnal o del hombre carnal: no crece en la gracia de Dios. ¿Recuerdan la primera diapositiva del texto que les puse un bebé así con traje? Bueno, así muchos somos nosotros. No crecemos, dice el apóstol Pablo, son como niños. Antes yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora he crecido. Todo cristiano tiene que crecer en la fe, en la vida espiritual. Pero hay cristianos que llevan años en la iglesia, años. Hermanos, creo que están a 1 año de que el pastor les dé título de propiedad sobre la banca donde se sientan. Sí, porque no digo que no vengan a la iglesia, vienen a la iglesia, pero no crecen. Siguen siendo como niños que quieren pura lechita espiritual. Dijera el autor a los Hebreos, ya es para que fueran maestros, para que enseñaran, para que sirvieran, para que crecieran, pero siguen igual. Por todo se enojan, hacen pleito, critican, murmuran. Ese cristiano no crece en su relación de Dios, actúa como niño, es inmaduro. Es la persona que le gusta que le sirvan.
Ah, pero no sirve. ¿Que quién quiere hacer esto? No. Y vamos, no. Y ve que hay necesidad, que lo haga otro, que lo haga la hermana. Esto no lo hace. Pero cuando no lo visitaron, no lo atendieron, no lo ayudaron, me voy de esta iglesia. Porque en esta iglesia no hay amor. Me descuidaron, me abandonaron, me dejaron. ¿Cuántos años llevo en la iglesia? Yo puse la piedra. Pero no crece, sigue en una misma actitud. Critica todo, habla mal del pastor, habla mal de los diáconos, habla mal del hermano. ¿Por qué? Porque es un niño. ¿Qué hace un niño cuando no le gusta algo y quiere algo y no se lo da papá y mamá? ¿Qué hace el niño? Berrinche, llora, patalea, se tira hasta que le des el cheto y el juguete. Bueno, hay cristianos que hacen berrinches. Los hay. Que patalean, no me patean, patalean. ¿Por qué? Porque no crecen. Quieren que todo sea para él. Sírvanme, ayúdenme, denme, pero nunca da. No está sirviendo bajo los dones, porque si Dios nos ha dado de su espíritu es para la edificación de la iglesia, para servir. Creo que este tema lo tenía que haber saltado, ¿verdad, hermanos? Otra característica: se manifiestan en él las obras de la carne. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Gálatas, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 19. Es un texto que usted debe de aprenderse, de ubicarlo y saber lo que menciona. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Mire lo que la Biblia dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Un cristiano carnal es porque hay uno o varias de estas obras de su carne. Con que esté uno, ya eres carnal. Y si estás todo, hermano, estás tremendo, Vamos a orar por ti o algo, porque esto debe de cambiar. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Por más de que te mueras y tu familia pague y llore y rece por ti, no vas a heredar el reino de Dios. Por más que fuiste a la iglesia, por más que diezmaste, por más que hiciste cosas o hablaste en lenguas, por más que predicaste, por más que no faltaste ningún culto, por más que viste todas las predicaciones del pastor Luis, por más de que estuviste con todos los pastores que estuvieron en esta iglesia, si hay obras manifiestas de la carne en tu vida, escucha, la Biblia dice: no heredarás el reino de los cielos. Tal vez las primeras, eso es muy fuerte. Yo esas no, pastor. No adulterio, no relaciones sexuales prohibidas, no inmundicia, no lujuria, idolatría ya no. Yo antes tenía mi virgenzota, ahora ya no la tengo, pastor. Hechicería, no, antes sí iba y que me barrieran, ahora nada más barro el patio. Pero ¿qué tal si hay enemistades? Ay, no le hablo al vecino. No le hablo al hermano, a la hermana, me hizo esto, habló mal de mí. Bueno, eso es una obra de la carne. También si hay pleitos, tal vez no con el hermano o la hermana, pero ¿qué tal con el marido? O la marida, o la esposa, perdón. Ay, sí, la casa se convierte en la arena México. Pleitos. ¿Qué más dice? Celos. ¿Eres un hombre celoso? Que a cada rato, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi, me dijeron que por ahí sí. Aquí. Mira, estás en línea, pues estoy hablando contigo. No me importa con quién hablas. Bueno, eso es una obra de la carne. Los celos. Si eres celoso o celostina,
Las iras, y no son de esas iras de México, ira carnal, esa ira no. Ira de que te enojas, de que te pones tomate, de que te conviertes como un Hulk. Ay, es que me hicieron, es que me dijeron, y que pateas, golpeas, gritas. Esa es una obra de la carne. Sí, puede ser un cristianito de domingo, pero una persona iracunda. ¿Cómo te conocen tus compañeros de trabajo? ¿El enojón, el iracundo, el que manotea, el que golpea? Bueno, esa es una obra de la carne. Pero también los que son envidiosos, los que les gusta sembrar disensiones y pleito. Oye, hermanita, ¿qué crees? Fíjate que escuché que pasó esto y la hermana dijo esto de ti. Sí, me consta. No le consta, pero le consta. Sí, dijo esto y le dijo al pastor, y para mí que fue el hermanito, y no fue la hermanita, yo que tú. Bueno, son los que les gusta sembrar el pleito, el chisme, la discordia. Eso es una esa es una obra manifiesta de la carne. Entonces, un hombre carnal, un cristiano carnal, en él hay esta manifestación de obras. Y por último, es la persona que alimenta sus deseos. Sabe que está mal, sabe que está actuando contrario delante del Señor, pero le gusta alimentar eso que le gusta. Le gusta estar haciendo eso. Ya no le debería, porque ya Dios lo cambió, lo regeneró, ha puesto de su espíritu, pero aún así quiere ver pornografía, quiere escuchar música mundana, quiere oír cosas que no edifican, quiere ir a lugares donde no debería de ir, quiere decir cosas que no debería de decir. Las alimenta, en vez de cortarlas, las mantiene. Una vez salió un reportaje en Estados Unidos de un concurso de a ver quién tenía el conejo más gordo. Y no hablo del conejo hablo de un animal. Y hermanos, cuando yo vi esos conejos, santo Dios, me sale uno en la noche, yo digo, el chupacabras, algo feo, hermanos, así, grande y gordo. Pobres conejos, ni podían caminar ni brincar de lo gordo que estaban. Bueno, así pasa cuando nosotros alimentamos nuestros deseos pecaminosos. Los alimentamos y nos llenamos y no podemos movernos conforme a la voluntad de Dios. No podemos avanzar en las cosas que Dios nos ha dado. Pero el cristiano carnal alimenta sus deseos. Entonces, mis amados hermanos, estas son algunas características que la Biblia nos habla y podemos analizar sobre un hombre carnal. Y para entrar más a detalle, para comprender más, ¿a poco, pastor, esto es posible? Les quiero dar un ejemplo bíblico de cómo realmente hay cristianos carnales que pasaron de la naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual, pero que han retrocedido y no son ni tan pecadores, pero tampoco son tan espirituales, se mantienen en la carnalidad. En la cita que leímos, la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, de verdad, yo les encargo esto de tarea. Esta semana lean la primera carta de Corintios. Si usted nunca la ha leído, léala. Son 15, 16 capítulos. Con 2 capítulos diarios termina esta semana la carta. Usted se va a espantar con lo que le voy a decir, porque esta carta no va dirigida a gente que no creía en Cristo. Esta carta no va dirigida a gente que nunca había ido a una iglesia. No, era una gente que había creído en Cristo y que estaban en la iglesia. Y los problemas que se mencionan en esta carta con los cristianos, hermanos, es digno de analizar nuestros días, hoy cómo estamos viviendo como iglesia. Pero para darles un contexto, hermanos, de la carta a los Corintios, este lugar llamado Corinto era una ciudad griega, en una isla cerca de Atenas. Era muy estrecho la distancia entre Atenas, la capital política, económica, filosófica de los griegos en aquel entonces, y Corinto estaba muy cerca. Era un puerto marítimo muy famoso e importante. Y en el tiempo que escribió Pablo esta carta, la ciudad de Corinto era la metrópoli más importante de su época. Algunos piensan que en ese lugar habitaban más de 100,000 personas. Otros creen que casi vivían 250,000 habitantes.
Prácticamente todas las personas que viven en la zona conurbada de Poza Rica y Coatzintla era la población de Corinto en la época que el apóstol Pablo escribió esta carta. Bueno, este lugar era un puerto obligado, una ruta comercial. Todos los marineros que venían de la zona de Medio Oriente, que querían cruzar hacia Roma por el mar Mediterráneo, iban navegando por las costas y pasaban de Atenas, y para no bordear toda la parte sur de esa zona de Corinto, de toda esa isla, llegaban a Corinto, viajaban por tierra y salían del otro lado del mar rumbo a Roma. Era la zona más corta. Por eso Corinto era una parada obligada. Sí o sí, todos llegaban a este lugar de Corinto. Todos los marineros, todos los comerciantes llegaban a Corinto. Pero lo más famoso, hermanos, de Corinto era la vida social que había en Corinto. Corinto se reconocía como una ciudad muy inmoral, pecadora. Si pudiéramos compararlo con alguna ciudad en estos días, yo creo que aproximadamente le estaría dando guerra a Las Vegas o a Los Ángeles, California, que se considera como una de las ciudades más liberales en el mundo. Bueno, así era Corinto en aquel entonces. En Corinto había un templo muy famoso, aunque eran varios. Un lugar muy importante en Corinto era el Acrocorinto. Es la imagen que les muestro aquí. En uno de los montes más altos de Corinto había un templo dedicado a una diosa llamada Venus o Afrodita. Y en este templo había sacerdotisas, que eran mujeres que se prostituían. Todos los hombres que navegaban y llegaban a Corinto iban a los templos de adoración de Venus para tener relaciones sexuales con las sacerdotisas. Era un mar de inmoralidad. Orgías, hermanos, en toda esta área de las escalinatas y del monte. Usted iba a encontrar, no con carpas, tapados, nada, al aire libre, a la vista de todos los que iban ahí, mujeres teniendo relaciones sexuales con los hombres, no solo de la ciudad, sino los que llegaban de otros, aprovechando esa ruta comercial. Era una orgía completa lo que se hacía en este lugar que era el Acrocorinto. Y de hecho, hermanos, hay escritos antiguos donde se describe un refrán muy popular que se titula comportarse como un corintio. No, hombre, ya te comportas como un corintio. Eso quería decir que la persona que estaba ya mal en su mente porque todo era depravación sexual e inmoralidad, le decían esto: te comportas como un corintio, te dejas llevar por tus pasiones y deseos más bajos. Entonces, esta era la iglesia de que estaba en esta ciudad, hermanos, llena e inundada del pecado y de la inmoralidad sexual. Y para finalizar, hay vestigios donde han encontrado algunas sandalias, vestigios arqueológicos, donde las sandalias tienen escritas en las suelas unas palabras griegas que dicen: sígueme, sígueme. ¿Y quién creen que utilizaba esas sandalias? Las prostitutas y sacerdotisas del lugar de Corinto. Ellas iban caminando y en sus pies se veía la palabra sígueme. ¿Y qué creen que hacían los hombres? Como el Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido, ¿verdad? Ahí va. ¿Se imaginan, hermanos, con este contexto histórico y cultural de la ciudad, los tiempos tan difíciles e inmorales que estaban viviendo los cristianos en Corinto? ¿Se dan cuenta? Yo te pregunto, ¿estaremos igual o peor que en los tiempos de Corinto? Igual y peor, hermanos, porque la Biblia dice que mientras más nos acercamos a los días finales, más se apagará el amor de muchos y más aumentará el pecado. Pero en esta ciudad había una iglesia que Pablo fundó. Pablo trabajó 1 año y medio en Corinto fundando esta iglesia. Hubo un grupo de hermanos que creyeron el evangelio, aceptaron el evangelio, se arrepintieron
y el apóstol Pablo tuvo que ir a su tercer viaje misionero. Y mientras Pablo estaba en Éfeso, la iglesia de Corinto empezó a presentar diferentes problemas que llegaron a oídos de Pablo. Le fueron a avisar y hasta le fueron a preguntar qué debemos de hacer para enfrentar los problemas en la iglesia. Y la primera carta, hermanos, es una lista de problemas que había entre cristianos. Les repito, problemas que había entre cristianos. Por eso Pablo les dice en el capítulo 3, no les puedo hablar como espirituales, les hablo como carnales, porque eso es lo que son. Alimentan sus deseos pecaminosos. Ya Cristo los libertó, pero siguen siendo niños. Y miren, aquí les traigo una lista de los problemas que la carta registra de estos hermanos. El primero, había divisiones en la iglesia. Mínimo había 4 grupitos en el templo. Los que eran de Apolos, los que eran de Pablo, los que eran de Pedro y los espirituales que eran de Cristo. Sí, cada quien tenía su grupito. Pero ¿qué pasa cuando hay grupitos en la iglesia? No hay unidad, ¿verdad? Cada quien defiende su propio grupito. Yo no me llevo con los de allá, y los de allá, pues yo no me llevo con los de acullá, y los de acullá, los de para allá. Ese era el problema de los hermanos, divisiones. Por eso eran carnales. Pero ese no era el único problema en Corinto, hermanos. También la Biblia registra que había un problema grave de inmoralidad, de incesto. Porque hubo un hombre que le quitó la mujer a su papá y tenía relaciones sexuales con ella, era su madrastra. Hermanos, esto está para una novela de Televisa, ¿verdad? La madrastra. Este hombre le quitó y estaba con la mujer de su padre. Eso es un acto inmoral, hermanos, tremendo en la iglesia. Pero mis amados hermanos, ese tampoco era solo el problema, sino que la iglesia lo toleraba, porque probablemente era un hermano pues es el hermano que coopera, que ayuda. Y por eso la iglesia, mira, yo aquí no he visto nada, no he dicho nada, no ha pasado nada, mientras el hermanito esté aquí cuando lo necesitamos. Por eso Pablo los reprende en el capítulo 5. Tenían que ver disciplinado a ese hombre, porque estaba, hermanos, afectando la vida espiritual de la iglesia. Número 3, pleitos legales entre hermanos. O sea, había divisiones, había inmoralidad, permitían todo el pecado. Y aparte los hermanitos chulos, amorosos, se peleaban entre ellos. Pero no era un pleito de calle, hermanos, era pleito de tribunales. Te voy a demandar y te voy a meter a mi abogado y hazle como quieras. Ah, sí, pues yo te meto 2 abogados. No, hombre, era tremendo el pleito. Y Pablo les dice, ¿qué no son espirituales, hermanos? Resuelvan sus problemas como verdaderos creyentes. No dejen mal el nombre de Cristo. Pero eran cristianos, peleándose los unos con los otros, demandándose. Ahora, en el capítulo 6, Pablo nos habla de cristianos que practicaban la prostitución de Corinto. El domingo iban al culto, pero entre semana pasaban y veían el Acrocorinto. Veía que el templo de Venus estaba lleno y que había hombres que iban a ¿qué? A tener relaciones sexuales con las sacerdotisas. ¿Y qué hacían los hermanos? Pues es que esto es algo cultural. Es de nuestra nación, es de nuestro pueblo, no lo podemos dejar. Y ahí iban uno que otro hermanito. Podían estar en la iglesia del Señor, pero también practicar relaciones sexuales. Y Pablo dice, aquel que se une y fornica peca contra su propio cuerpo y se separa de Cristo. Eso lo menciona en el capítulo 6. Pero eran cristianos. Tercero, cuando le preguntan qué hacer respecto a la familia y al divorcio, no les preguntan porque a ver si nos pasa esto. Es porque ya esos problemas había en la iglesia. Hay problemas de fornicación. Por eso Pablo dice, cásense, es mejor que se casen y no se anden quemando. Tienen que casarse. Pero también había problemas de abandono. Creyentes que estaban abandonando a su mujer o abandonando a su esposo.
Y no sabían qué hacer y se estaba permitiendo y se estaba dando el divorcio a como quisieran. Pablo tiene que resolver ese problema. Recuerden, hermanos, son cristianos. Es una iglesia cristiana. En el capítulo 8 participaban en rituales paganos y adoración de ídolos. Pablo les dice, todo lo que ellos ofrendan, se lo ofrendan a los demonios. Y ustedes están participando. Es que es una fiesta patronal, es una fiesta de nuestra comunidad. Sí, pero ellos están adorando a un ídolo. Dios te rescató de esa idolatría. Pero ellos seguían participando, yendo a esos lugares, pensando, es que pues yo soy espiritual, a mí no me va a manchar esto, a mí no me va a afectar. Pablo empieza a hablar en el capítulo 9 a que tengan cuidado y no tomen a ligereza la vida cristiana. Capítulo 11, cristianos que tomaban bebidas embriagantes. ¿Habrá cristianos que se echen una chelita? ¿Habrá cristianos que tomen? Sí. Si esto pasaba en Corinto, para celebrar la Santa Cena, se embriagaban. Y esta palabra griega tiene que ver con consumo de bebida alcohólica. Y eran cristianos. Pero también en la práctica de la Santa Cena, los ricos excluían a los pobres. A ver, de este lado vamos a comer y vamos a participar de la Santa Cena los que tengan carro, los que tengan cuenta bancaria, los que tengan ropa de marca. Nosotros primero. Y ya los hermanos que no tienen nada, que lo único de marca de ropa es el elástico, que no tienen cuenta bancaria pero tienen su dinero bajo el colchón, que no pueden comprar pan caro sino de ese pan sencillito, ellos en otro horario y aparte. Hermanos, suena risa y lo expreso así, pero esta era una realidad de la iglesia de Corinto. Ricos contra pobres, excluyéndose. Y por último, porque hermanos, pastor, ¿a poco todo eso? Todo esto lo menciona la carta a los Corintios. Había arrogancia en el uso de los dones espirituales. Había hermanos que no entraban al templo, levitaban. Entraban volando porque se creían los más espirituales. No, hombre, a mí Dios me usa en otras lenguas. No, hombre, a mí Dios me dio el don de ciencia. Yo nada más toco y soplo, se caen las personas. No, yo soy más espiritual, te hablo y que hablaban tanto. Y se creían que el que hablaba en lenguas, que el que sanaba enfermos, que el que profetizaba era mejor que el hermanito que dice, pero yo no puedo. Ay, hermano, porque no es tan espiritual como yo. Si supiera, yo tengo 30 días de ayuno. Yo he sanado a 30 paralíticos. Yo he levantado 30 iglesias. ¿Eso era arrogancia? Hermanos, con lo que les acabo de decir, les quiero decir, esto pasa en cristianos. Y Pablo dijo, son carnales. Porque el espiritual no tendría que ver nada de esto. Absolutamente nada. Pero porque los hay, Pablo dice, y Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, son carnales. Diga conmigo, son carnales. ¿Se dan cuenta, hermanos, que estos problemas puede haber dentro de una iglesia? Sí. Ahora, esto, hermanos, nos genera varios problemas. Y el primer problema, hermanos, que yo quiero mencionarte es que la persona que ha tenido un encuentro con Cristo, sí, ya se arrepintió, ha creído en Cristo, ha nacido de nuevo, pero que no rinde su vida por completo al Espíritu Santo, no se llena de Él, no obedece a Dios, no quiere agradar a Dios, esa persona tiene un problema. Esa persona no puede experimentar la plenitud de la nueva vida en Cristo. Ya Cristo lo salvó, ya Cristo lo hizo libre, pero se ha quedado ahí, se estanca y poco a poco muere. ¿Por qué? Porque no busca de Dios como debería de ser. Vuelve esa naturaleza carnal, se vuelve a poner la ropa sucia y vieja en vez de vestirse del nuevo hombre. Escuchaba que ese fue el tema de la lección de la escuela dominical. Mis amados hermanos, este es un grave problema, porque si hay muchos cristianos en la iglesia desde la época que el Señor mandó su Espíritu Santo y se formó la iglesia, siempre ha habido cristianos, perdónenme la palabra, pero lo tengo que decir, sancochados.
medios tibios, debiluchos. ¿Por qué? Porque están en la carne. Cristo los ha hecho libres, Cristo tiene el poder, pueden vivir en victoria, pero no lo viven. ¿Por qué? Porque están en la carne. Y ese es un problema. Y ese problema tú lo puedes tener. Porque vamos a ver, como dice la Biblia, que el que se ocupa de la carne, lo único que va a encontrar es muerte. Así que debe de ser un problema, hermano, hermana, que me escuchas y quienes nos van a ver desde casa, que si nosotros somos creyentes, hemos nacido de nuevo, pero seguimos en las obras de la carne, tú no puedes experimentar la nueva vida en Cristo hasta que te sometas a Dios por completo. Pero también, hermanos, hay un segundo problema que no solamente te afecta a ti, afecta a la iglesia y afecta a las personas que hay a tu alrededor. Porque la persona que ha tenido un encuentro con Cristo, ha sido salva, ha sido regenerada, pero que no desarrolla una vida espiritual, mostrará un testimonio que obstaculizará a las personas a su alrededor de influencia para que crean en Cristo y se acerquen. ¿Saben, hermanos, por qué mucha gente no viene a la iglesia? Por nosotros, por nuestro mal testimonio, porque les tocó ver a alguien, sea pastor, sea líder o cualquier hermano que saben que van a la iglesia. Yo no voy a tu iglesia porque ahí va tal. Y esa persona dice que va ahí, pero no hace lo que dicen que debe de hacer ahí. Hermanos, yo he escuchado mucho de eso. Una vez, hermanos, se los comenté en Poza Rica, ahí en la plaza cívica. Una persona que estaba boleando. ¿Y usted a qué se dedica? Soy pastor. Y me dijo, yo era cristiano. Yo iba a la iglesia, pero yo nunca más voy a ir a una iglesia. Pero lo sentí enojado, resentido, se le salían sus lágrimas en sus ojos. Y le dije, ¿cuál es la razón por la cual usted no se quiere acercar a Cristo? Porque el pastor de esa iglesia se llevó a mi esposa. Hermanos, hay vecinos, familias que nos ven y saben cómo vivimos. Que podemos venir a estos 4 paredes, pero lo que mostramos allá afuera es muy distinto a lo que somos aquí. Y esa gente dice, para ir a la iglesia, para ser como tal, prefiero estar así. Y hermanos, eso es malo. Malo para la persona porque se está justificando delante de Dios. Y nadie se puede justificar delante de Dios. Pero también malo para nosotros porque Dios dijo, ay de aquel que sirva de tropiezo. Vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Cuántas personas han salido heridas por un mal testimonio? ¿Cómo dices que Dios me va a liberar del alcohol si el hermanito allá en tal cantina siempre entra? Ven al hermano o a la hermana en casa, están alabando a Dios. No, le está dando con el sartén y le está dando la patada y le está insultando y se están agarrando. Hermanos, damos mal testimonio y por lo tanto la gente, al vernos a nosotros, no se van a querer acercar a Cristo. Recuerden, por eso Pablo en la segunda carta les menciona, somos cartas leídas. El cristiano que no vive en el espíritu y que no vive en su naturaleza espiritual y vive en su naturaleza carnal, está obstaculizando. Hermanos, ¿saben cuál es el principal folleto evangelizador para ganar otra alma? Diga conmigo, mi vida. Yo le puedo entregar a alguien 1000 folletos y nunca aceptar a Cristo por lo que ve en mí. La gente tiene que ver en mí que realmente yo tengo una nueva vida en Cristo. Pero si mi familia, mis vecinos, mi compañero de trabajo me conocen como el gruñón, como el grosero, como el mujeriego, como el maltratador, como el iracundo, como el rencoroso, como el ambicioso, como el ladrón, como el defraudador. Ay, espérenme, voy a agarrar aire. ¿Cuándo van a venir a Cristo? Y el Señor nos va a demandar la sangre de ellos por nuestro mal testimonio. Les pregunto, ¿habrá un problema ser un cristiano carnal? ¿Afecta ser un cristiano carnal? Claro que sí. Porque un cristiano carnal debe de entender esto conforme a la Biblia. Primero, el cristiano carnal piensa y se ocupa de las cosas de la carne.
A él sabe que tiene que agradar a Dios, pero le sigue gustando hacer las cosas de la vieja vida, de la vida pasada. Y ocuparse es dar el tiempo, sus fuerzas, su mente, sus pensamientos, sus recursos en eso. Eso es lo que hace un cristiano carnal. Piensa y ocupa de las carnes. Y eso quiere decir que no piensa en las cosas espirituales. ¿Qué es mejor? ¿Ir al culto o ir al cine? ¿Qué es mejor? ¿Pasar 20 minutos de oración en casa o ver videos en TikTok? El que piensa en las cosas de la carne se ocupa en las cosas de la carne y descuida las cosas del espíritu, y como las descuida, lentamente va muriendo. Segundo, el cristiano carnal está en enemistad con Dios y no puede agradarlo. Así lo dice Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Porque te ocupas de tus deseos, porque sigues en esa naturaleza, no me agradas. Yo no puedo estar contento contigo. Ay, mi hijito, te voy a bendecir cuando nosotros andamos en pecado. Dios no nos puede bendecir así. Estamos en un estado de ¿qué? No agradar a Dios. Eso lo hace el cristiano carnal. Tercero, de acuerdo a Romanos 8:13, va en proceso de muerte. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse en las cosas del espíritu es para tener vida. Yo le pregunto, ¿usted quiere morir espiritualmente? No. ¿Y usted por qué lo entiende? Porque ya ha nacido de nuevo. Entonces usted tiene que ocuparse en las cosas espirituales para no morir lentamente. Pero el cristiano carnal dice, no pasa nada si falto a la iglesia, no pasa nada si oro, no pasa nada si ayuno, no pasa nada si veo esto, no pasa nada si digo aquello. Y cuando se da cuenta, está más frío que una paleta holanda del Oxxo. Bien frío. Ay, yo ya no siento la presencia de Dios. Ay, eso como que el pastor cada domingo predica ya no me gusta. Ay, como que venir a la iglesia como que ya no está bien, ya me aburre, tengo muchas cosas que hacer. Y empieza a alejarse de Dios. Eso es evidencia de que está muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque está en la carne. Otro punto. La Biblia dice que el cristiano carnal cosechará corrupción y dolor. Quiero que lea conmigo Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Gálatas. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En otra traducción menciona, no te equivoques, no te justifiques, no te engañes. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, muerte, dolor. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si tú vives en tu carne y practicas las cosas de la carne y quieres andar en la carne, lo único que va a traer a tu vida es muerte y mucho dolor. Vas a sufrir. Te va a costar. Es que yo no quería hacer esto, sí, pero lo hiciste y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. No te engañes, Dios es justo y a cada uno nos da lo que nosotros hicimos. No esperes sembrar mango y cosechar manzanas, es ilógico. No esperes bendiciones de Dios si lo que único que sembraste fue pecado. El pecado produce dolor. Como cristianos nos vemos mal pecando. El cristiano en su naturaleza espiritual no es para pecar, es para vivir para la gloria de Dios. Pero si tú decides pecar, si tú quieres ceder a la tentación y al enemigo, vas a llorar, vas a sufrir, vas a lamentarte, vas a querer no haberlo hecho, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra su carne cosechará corrupción. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Pero también el cristiano carnal es vulnerable a los ataques del enemigo. En Lucas capítulo 22, verso 31, perdón, es Lucas 22 ahí.
El Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido zarandearos, agarrarlos y hacerlos así como trigo. Porque el Señor Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y que ese momento iba a ser un tiempo difícil. Y como Pedro y los discípulos andaban en su carne, cuando apresaron a Jesús, ¿qué hicieron? Unos, patitas, ¿para qué las quiero, verdad? ¡Fum! Salieron corriendo. Otros ahí a lo lejos. Y cuando a Pedro le dijeron: oye, tú eres uno de los discípulos, Pedro lo negó y hasta dijo groserías y maldiciones. Eso era porque estaban en su carne. No pudieron orar, no pudieron velar con el Señor Jesús para estar fortalecidos espiritualmente. Vino el diablo y los zarandeó bonito. La Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, que tenemos que velar y ser sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, está alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Yo, si soy prudente y estoy listo, podré enfrentar las acechanzas del enemigo con el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu y su palabra. Pero si soy un cristiano carnal que no ora, que no lee su Biblia, que no obedece a Dios, que no busca del Señor, el enemigo viene y tú eres vulnerable. Es que el enemigo me está destruyendo. Busca de Dios, sométete a Dios, humíllate a Dios, entrégate a Él y Él te dará las fuerzas para resistir. Pero no resistimos porque estamos en nuestra carne. Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero solo el espiritual se somete a Dios, pero el carnal no se somete a Dios, no quiere buscar a Dios. Bueno, sí, pero tantito, sí, pero poquito, sí, pero a mi manera, sí cuando yo quiera, sí cuando yo puedo. Hermanos, todos los días ustedes y yo enfrentamos la lucha espiritual. Ustedes y yo tenemos un enemigo que no descansa, que no duerme, que no toma vacaciones, que no trabaja, que su único objetivo es tu muerte y destrucción. Y si andamos en la carne, recuerden lo que anteriormente se decía mucho en este púlpito: el cristiano que no ora ni ayuna, ¿qué hace el diablo? Esto no es bíblico, pero es un refrán que tenemos mucho en la iglesia. El diablo se lo desayuna, y con jugo de naranja y 2 hot cakes. Sí. El diablo viene, te tumba, te desanima, te aleja de Dios, te hace sentir miserable. Ese es el diablo. Pero el espiritual se fortalece en Dios y está vestido de toda la armadura de Dios y puede resistir. Y cuando el diablo ve a un cristiano espiritual lleno del poder del Espíritu Santo, ¿saben qué hace el diablo? Huye. Porque eso fue lo que pasó cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado. Como Jesús estaba lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto y pudo defenderse con la palabra ante las tentaciones de Satanás. ¿Qué hizo Satanás después de que tentó y no pudo con el maestro? Se fue de ahí, lo dejó, dice la Escritura. ¿Quieres que el diablo te deje por un momento? Fortalécete en el Señor, sé espiritual y no carnal. Pero si vamos a andar en nuestra carnita asada, aguas. El cristiano carnal va a ser disciplinado por Dios, porque Dios al que ama disciplina. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 12, la disciplina de Dios es para nuestro bien, para nuestra santificación. ¿Y por qué la disciplina sería para nuestra santificación? Porque si nosotros andamos en nuestra carne, cometemos pecado y necesitamos, hermanos, ser santos, porque Dios es santo y Dios nos va a disciplinar. No solamente nos disciplina por medio de la iglesia, nos disciplina por medio de circunstancias. Y el Señor lo hace para cambiar, para pensar, para meditar, para mejorar y para volver para Él. Usted también puede andar bien con Dios, Dios nos va a disciplinar, Dios permite todo, pero para fortalecerlo, para que usted tenga gozo, para que usted desarrolle la paciencia, pero al carnal para corregirlo. Mis amados hermanos, ¿quiere ser disciplinado por Dios? Andemos en el Espíritu. Y por último, el cristiano carnal es inexperto y le falta discernimiento. El autor a los Hebreos dice: ustedes ya tendrían que ser maestros y no lo son.
Les falta discernir, no son capaces de decir si esto es bueno o malo. Y hermanos, de verdad, hay personas que dicen, oiga pastor, ¿será pecado hacer esto? ¿Será pecado si voy aquí? Hermano, usted ya no tendría que preguntarme si es pecado sí o no. Usted ya tendría que crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Dios, saber lo que a Dios le agrada y lo que no. Pero como estamos en nuestra carne, no queremos crecer, somos inexpertos y nos falta discernimiento. Por último, la última parte de este sermón, ¿qué tengo que hacer para no ser un cristiano carnal? ¿Qué tengo que hacer para no enfrentar todo lo que acabamos de leer? Bueno, primero, dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 9, darle muerte a mis pasiones. O sea, yo vivo por el Señor, por su Espíritu, pero Dios nos pide a cada uno de nosotros que le demos muerte a todo lo terrenal. Tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Si usted lee Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, y haced morir pues lo terrenal en vosotros, toda fornicación, todo adulterio, todo lo malo, y menciona como si fueran pecados grandes. Pero en el versículo 7 dice, pero también toda ira, todo pleito, todo chisme, toda enemistad, eso ya no tiene que ver en nosotros, hermanos, porque ya hemos sido limpiados y regenerados. Hay que hacerlo morir. Y yo le pregunto, ¿cómo matamos el chisme? O sea, hay que cerrar nuestros oídos a los chismes, al chismoso y al chisme. ¿Cómo matamos el chisme? Si yo soy el que doy la información, póngale cola loca a la boca. Lo digo de manera figurada, hermano, ¿sí? No vaya al rato, me da cola loca. No hable. No hable. Porque el chisme circula mientras uno lo vaya propagando. Cortémoslo. ¿Cómo matamos, hermanos, los malos pensamientos de lujuria que luego llenan nuestra mente? ¿Cómo lo cortamos? Tienes que identificar cuál es la fuente. Si es esa amistad, como ahora dijera la tele, córtale, mi chavo. Si es por medio de una red social, corta eso. Hazte otra página. Cancela esa suscripción, haz lo que tengas que hacer. Hay que darle muerte. Si es los celos con lo que tú batallas, ¿cómo matamos los celos? Llenándonos del Señor. Que tu mente se llene más de la palabra de Dios y no, ¿en dónde estaré? ¿Y qué habré hecho? Mátenlos, mátelo. Hay que darle muerte a las cosas que a Dios no le agrada en nuestra vida. Segundo, no alimentar mis deseos carnales. Si ese lugar no te edifica, no vayas. Si esa amistad no es buena para ti, no la tengas. Si eso que tú ves, oyes, piensas, no te edifica, ya no lo veas, ya no lo oigas, ya no lo sigas, ya no lo buscas. Es la única forma de dejar de alimentar. Lo tenemos que hacer, es la única forma. Y Dios nos da del poder de su Espíritu para poderlo hacer. Es que yo no puedo. No, usted no con sus fuerzas. Pero si le pide las fuerzas al Señor, Dios se la va a dar. Porque ahora en usted está el Espíritu Santo. Y tercero, llénate del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, verso 5 dice, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, hay problemas, hay pleitos, no hay nada bueno. No te embriagues con el vino para estarte feliz y olvidarte de tus problemas y actuar fuera de tus 5 sentidos. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Al cristiano le conviene llenarse del Espíritu Santo. Al cristiano necesita llenarse del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Viendo YouTube? ¿Viendo Facebook? ¿Viendo TikTok? ¿Viendo las novelas? ¿Cómo nos llenamos? Orando todos los días. Usted se va a llenar del Espíritu si ora. Usted se va a llenar del Espíritu si medita en la palabra. Usted se va a llenar del Espíritu Santo si obedece a la palabra. Usted se va a llenar del Espíritu Santo cuando se congregue, porque el Señor aquí derrama
bendición y vida eterna. Pero si a usted no le gusta leer la Biblia, pero si a usted no le gusta orar, a usted no le gusta congregarse, muy difícil se va a llenar del Espíritu Santo. Y si usted no se llena del Espíritu Santo, entonces usted se llena del espíritu del mundo. Y si usted se llena del mundo, no es hijo de Dios. Usted no puede obedecer a Dios, obedece al mundo. Hermanos, esta es una fórmula tan sencilla, tan clara y tan fácil para aprender, pero qué difícil de vivir. Si no nos sometemos a Dios, se nos va a hacer difícil. Pero si hemos creído, hemos tenido fe y luchamos día a día, porque no queda otra, luchar. Luchar, hermanos, porque el diablo te va a poner esta prueba, te va a poner esta tentación. Lucha, esfuérzate con el poder del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, yo concluyo esta tarde diciéndoles: ¿quieres que tu familia, vecinos y amigos crean en Cristo? A ver, levante las manos. ¿Cuántos quieren que las personas a su alrededor crean en Cristo, puedan vivir la vida plena? Bueno, cuida tu testimonio. Esto es para los cristianos. Cuiden su testimonio. Acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Subráyelo. Apréndalo, hermanos. Tito, capítulo 2, verso 8. Verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Para la Biblia es preferible que el diablo se avergüence y no que el cristiano se avergüence. Pero a veces nosotros nos avergonzamos. ¿Por qué? Porque le damos todas las armas al diablo para que nos señalen. Ese va a la iglesia, si este hace esto, si aquello, si aquel lo vimos esto, si el otro. Hermanos, cuidemos nuestro testimonio para que más personas vengan a Cristo y para que la iglesia goce de salud espiritual. Amén. Pero para las personas que todavía no han experimentado el nuevo nacimiento, para las personas que necesitan acercarse a Dios y cambiar de naturaleza, es posible. Recuerden, el más interesado es Dios. Dios quiere cambiarte, Dios quiere llenarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacerte libre. Eso yo no lo puedo hacer ni la iglesia. Dios sí, y lo quiere hacer, y lo quiere hacer hoy. ¿Quieres ser libre del pecado en tu vida? ¿Qué nos pide la palabra? Diga conmigo: arrepentirnos y no poner ninguna excusa. Yo sé que muchas personas, y pueden que me estén escuchando, nos señalen: está bien, nos hemos equivocado, Probablemente hemos ofendido a Dios cuando hemos andado en una naturaleza carnal. Sí, porque nosotros vamos creciendo, tenemos que ser perfeccionados, y esa obra la hace Dios. Pero si una persona no se quiere acercar a Dios por el mal testimonio de otro, perdóname, pero tú mismo te estás poniendo la soga en el cuello. Porque si tú dices: Dios, es que yo nunca fui a la iglesia por el testimonio del pastor, de la familia o de los hermanos, y yo por eso nunca quise ir a la iglesia, eso no va a ser válido delante de Dios. Te lo digo, no será válido delante de Dios. No lo podrás utilizar delante del juicio de Dios. No es válido. Para que tú puedas experimentar la vida, necesitas arrepentirte. Si tú has visto un mal testimonio de alguien, recuerda estas palabras: Dios es soberano y Dios es justo, y Dios dará a cada uno conforme a sus obras. No nos toca a nosotros juzgar, no nos toca a nosotros decir tú sí o no. Eso le corresponde a Dios. Dios manda que te arrepientas y le busques a Él, aun cuando alguien te ha dado un mal testimonio, aun cuando alguien ha hecho algo que no debería de hacer. Tus ojos puestos en Cristo y tu busca del Señor de todo corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús lo enseñó así. En la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, versículo 37 al 40, Jesús explicó:
Tendrán que crecer juntos. El trigo y la cizaña parecen ser iguales, pero no lo son. Porque unos son de Dios y otros son del diablo, porque están en su naturaleza carnal. ¿Habrá problemas como en la iglesia de Corinto, en esta iglesia LIM? Permítanme decirles, sí. Sí, alimentamos los deseos de la carne y no nos sometemos al Espíritu, como en todas las iglesias del mundo. No hay iglesias perfectas, No ande diciendo, voy a buscar una iglesia perfecta donde todos sean santos para ahora sí acercarme a Dios. Nunca la va a encontrar. Se va a cansar de dar vueltas. Se le va a acabar la suela del zapato. Se le van a acabar las llantas de su carro. No va a encontrarla. No hay iglesias perfectas. No hay pastores perfectos. No soy perfecto. No los va a encontrar. No va a encontrar al superdiácono perfecto, al líder perfecto. No los hay. Usted va a encontrar gente que necesita de Dios, que necesita de su gracia, y que si nos sometemos a Dios y tratamos de agradarlo a Él, Él hace la obra en nosotros. Pero en las iglesias va a encontrar trigo y va a encontrar cizaña, ¿sí? Va a haber gente que esté en su naturaleza pecaminosa. Va a haber gente que aquí dentro de estas 4 paredes es un dulce angelito, pero fuera de estas paredes, ay, Dios mío, es un demonio libre. Sí, los va a ver en las iglesias. Pero habrá un día, hermanos, que el Señor Jesús vendrá. La primera vez que Jesús vino para salvarnos del pecado. Pero la segunda vez que Cristo venga a esta tierra, vendrá para establecer su juicio. Y apartará sus ovejas. Y apartará los cabritos. Apartará el trigo y apartará la cizaña. El trigo para el reino de Dios y la cizaña al fuego eterno preparado para Satanás y sus demonios. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y eso lo hará Dios, eso le corresponderá a Dios, y toda persona daremos cuenta delante del Señor. Romanos capítulo 2 versos 5 al 8 dice: en el día que Dios ha establecido vida eterna para aquellos que creyeron, se arrepintieron y vivieron para la gloria de Dios. Pero sufrimiento, pero dolor y tribulación a aquellos que no se arrepintieron y vivieron en desobediencia al Evangelio. Eso lo dice Dios. Y estamos tan pronto a que esto suceda. Sea que hoy Cristo venga por la iglesia, o hoy al salir de este templo te encuentres con la muerte. Si hoy mueres y no te reconcilias con Dios, porque has dicho, yo no voy a la iglesia porque ahí hay puro hipócrita, perdóname, en cualquier iglesia habrá. Pero tú necesitas arrepentimiento, tú necesitas alejarte del pecado, tú necesitas la oportunidad que Dios te da para salvación. No podremos justificarnos delante de Él. Iglesia de Cristo, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nosotros, hermanos, también vamos a dar cuenta de las obras buenas y malas que hagamos delante del Señor. Aquel que vive en su carne y deja alimentar, corre el gran peligro de perder la salvación. No la pierdas. El Señor nos la dio y le costó su vida. Fue un sacrificio grande por nosotros. Atesorémoslo y vivamos para Él. Si todavía hay manifestación de las obras de la carne, yo te invito a que puedas estar de pie en esta tarde. Y reflexiones, una vez que ya he terminado esta serie, ¿qué tipo de persona es usted? ¿Todavía está en su naturaleza pecaminosa? Déjame decirte, hoy hay una buena noticia para ti. Dios te quiere lavar, Dios te quiere limpiar, Dios te quiere restaurar y dar una nueva vida. ¿Cuántos glorifican al Señor? Si tú eres un hombre espiritual, Dios quiere darte más de su Espíritu Santo. Dios quiere fortalecerte y llenarte. Dios quiere usarte para su gloria y quiere que puedas vivir para Él. Pero si tú eres una persona carnal, que ya has creído, has recibido a Cristo, pero sigue habiendo en ti, aunque sea una de esta grande lista de las obras de la carne,
Arrepiéntete, cambia, busca a Dios, sométete a Él, dale muerte a tus deseos, no los alimentes, comprométete con el Señor y tendrás vida. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios tiene registrado todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, a cualquier lugar que hemos ido, Dios lo tiene registrado. No lo vamos a engañar y no nos vamos a poder justificar delante de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Venga a este altar, venga y ore a Dios, venga y reciba gracia, limpieza, purificación de sus pecados. Venga y salga de este templo cambiado, diferente, transformado, siendo una persona espiritual. Es posible si usted cree, si usted se arrepiente. Venga a este altar.